pauta para hacer el 6, ¿cierto? Nos dijo que teníamos que definir si era abierto en uno, en el otro, ¿qué tendría que ser? Algo así. Ya. A ver, haremos ese. Sería un diodo. Y el otro, ¿cómo estaba? Al revés. Ok. Entonces, veamos la condición de conducción del diodo 1, ¿sí? Para que conduzca el diodo 1, necesita que el voltaje en el ánodo sea mayor que en el cátodo. Como el cátodo tiene positivo el voltaje, ¿sí? De valor VA, entonces VI, que está asociado al ánodo, tendría que superar ese valor, ¿cierto? O sea, el diodo 1 conduce si VI es mayor que VA. Ahora, en esa circunstancia, cuando VI es mayor que VA, es decir, que conduce el diodo 1, ¿qué pasa con el diodo 2? Como el diodo 2 en el ánodo tiene valor negativo, menos VB, no puede conducir, ¿sí? Para que conduzca, el ánodo tiene que superar al cátodo. Como el cátodo está asociado a VI y este es positivo, no hay cómo conduzca. Entonces, mientras el diodo 1 conduce, el diodo 2 no conduce. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el diodo 2? El diodo 2 conduce si el ánodo es más alto que el cátodo. Como el ánodo es menos BB, para que conduzca necesita que el cátodo sea menor que menos BB. ¿Sí? Y el cátodo está asociado a BI. Entonces necesita que BI sea menor que menos BB. Entonces hemos encontrado de aquella recta que les mencionaba que nos puede servir de referencia, dos segmentos. El segmento de la derecha, que es cuando BI es mayor que BA. Dice que está aquí. ¿Sí? Y el de la izquierda, cuando BI es menor que menos BB. Este de acá. En un caso conduce el diodo 1, en el otro conduce el diodo 2. Y nos queda por ver qué pasa si BI está entre menos BB y BA. ¿Cierto? Si BI es menor que BA, pero mayor que menos BB. En ese caso, por ejemplo, si BI es 0,
que está en ese intervalo. Si BI es 0, el ánodo del diodo 1 es 0 menor que BA, por lo tanto el diodo 1 no conduce. Y el diodo 2 tiene el cátodo en 0 y el ánodo en negativo, entonces tampoco conduce. ¿Sí? O sea que para ese intervalo, los diodos 1 y 2 no conducen. ¿Cierto? Ahora ya podemos ver cómo queda el circuito en cada uno de los intervalos. En el de la izquierda, entonces ahora sí voy a poner VI menor que menos BB. Ahí decíamos que conduce solamente el diodo 2. El diodo 1 no conduce, por lo tanto aparece como circuito abierto. Entonces me queda del circuito la resistencia. Aquí el diodo 1 está abierto. ¿Sí? Lo que esté conectado a esa rama ya no interesa porque está abierta la rama. El diodo 2 conduce. Entonces aparece como cortocircuito. Perdón. Ok. Entonces el diodo 2 está en situación de conducción, por lo tanto aparece como cortocircuito. Y el diodo 1 no tiene condición de conducción, aparece como circuito abierto. Ahora, ¿qué veo en la salida? La salida está directamente conectada a los dos polos de BB, ¿sí? De la fuente B. Entonces, BO es igual a menos BB. ¿De acuerdo? No importa el valor que tenga BI. En tanto cumpla con la condición de que sea menor que menos BB. ¿No? Todo el voltaje BI va a caer sobre la resistencia. Y en la salida vamos a ver siempre menos BB. Vamos al intervalo del medio. Esto lo voy a partir así. Sí, menos BB, menor que BI, menor que BA, ¿cierto? El intervalo del medio, en el cual ya hemos determinado que ninguno de los dos conduce. Los dos están abiertos, ¿sí? Estamos aquí. En términos de idealizar el comportamiento, los dos diodos aparecen como circuitos abiertos. Entonces, abierto el diodo 1, abierto el diodo 2. Ahora, ¿qué veo en la salida?
Como ambos están abiertos, no circula corriente por ninguno, por lo tanto, no hay corriente en la resistencia R. Si la corriente es cero, el voltaje en R también es cero, ¿sí? Porque es el producto resistencia por intensidad. Entonces, voltaje cero, lo que significa que todo el voltaje que hay en VI aparece en VO. ¿Sí? La ley de Kirchhoff de voltajes tiene que cumplirse. La suma de voltajes tiene que ser cero. Entonces, si hago la suma empezando desde aquí, me muevo de esta manera, ¿no? Empecé aquí, menos VI, más cero que hay en R, ¿sí? Y luego paso por acá, para que la suma me dé cero, VO tiene que ser igual a VI. Para que sumado con menos VI me dé cero. Bien, entonces VO es igual a VI. Y ahora el tercer intervalo, que es el de la derecha. VI mayor que VA. Si VI es mayor que VA, significa que D1 conduce. ¿Sí? Si conduce D1, como es un diodo ideal, va a aparecer como cortocircuito. Pero el otro no conduce. Entonces aparecerá como circuito abierto. Bien. Cortocircuito el diodo 1, abierto el 2. ¿Y ahora qué pasa con VO? ¿No? La rama esta donde está el diodo 2 está abierta, es como si no existiera. Entonces en VO se verifica, ¿sí? A través de esta conexión, que es simplemente igual a VA. ¿Sí? Entonces VO es igual a VA. No interesa el valor que tenga VI mientras cumpla con la condición de ser mayor que VA. Bien. Listo. Ahora sí ya podemos hacer el dibujo. Aquí VI. Aquí VO. Para eso necesito señalar dónde están los voltajes VA y VB. Voy a poner VA aquí, positivo, y VB por aquí, negativo. VB. ¿Ok? También necesito marcar VA y VB en el eje vertical. Bien. Entonces, hemos determinado que si VI, esto es el primer intervalo, si VI es menor que menos VB, lo que está a la izquierda de VB, entonces VO es igual a menos VB, constante, ¿cierto? Independiente de lo que sea VI, VO es igual a menos VB. Eso se representa como una recta horizontal.
Eso, ¿sí? Recta horizontal. DO es igual a menos BB. En el intervalo segundo, cuando BI está entre menos BB y más BA, dice que BO es igual a BI. BO igual a BI y E igual a X se representa como una recta inclinada que pasa por el origen. ¿Sí? Sus extremos serían haciendo BI igual a menos BB, entonces BO es igual a menos BB, parte de este punto, y el otro extremo en el punto aquel donde BI es igual a BA, BO también es igual a BA, estaría aquí. Pasando por el origen, así. ¿Cierto? Recta inclinada con pendiente positiva, ¿cierto? Uniendo menos BB con más BA. Y por último, el último tramo, aquel en el que BI es mayor que BA. Eso es lo que está a la derecha de BA. Hemos determinado que el voltaje de salida es igual a BA positivo. Y eso es una recta horizontal, ¿sí? Recta horizontal, constante BA. ¿Sí? Esa es la representación de la característica de transferencia de este circuito. Disculpe, ingeniero. Dígame. ¿Puede repetir la parte de cómo determinó que el diodo 2 conduce? Ya. El diodo 2 conduce esto de acá, ¿no? El diodo 2 tiene el cátodo asociado a BI, ¿cierto? Cátodo asociado a BI. En tanto que el ánodo está asociado a menos BB. ¿Sí? El ánodo está asociado a menos BB. Para que el diodo 2 conduzca, necesita que el voltaje del ánodo sea mayor que el del cátodo. Entonces, menos BB tiene que ser mayor que BI. O como lo anoté aquí, BI menor que menos BB. ¿Sí? Puedo decir de esa manera, el ánodo mayor que el cátodo o el cátodo mayor que el ánodo. Entonces, si el ánodo está asociado a BI, BI debe ser menor que menos BB. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero, ya se ¿No? entiende. Lo mismo que Gracias. habíamos obtenido para el diodo 1. El diodo 1, para que conduzca, necesita que el ánodo, que está asociado a BI, tenga un voltaje mayor que el cátodo, que está asociado a más BA. Entonces, para que conduzca, el ánodo debe ser mayor que el cátodo, BI mayor que BA. ¿Sí? El mismo razonamiento.
En el caso del circuito 5, hay un temita por verse. Porque aparece un divisor de voltaje, ¿sí? El circuito era así. ¿Qué será? Voy a verificarlo. Ah, no, no hay fuente. No hay fuente, estoy mintiendo. Está así nada más. R1, R2. Eso, ¿no? Un diodo, dos resistencias. Entonces, bueno, no hay duda de que el diodo conduce solamente si VI es positivo. ¿Sí? Lo único que necesita es que el ánodo sea mayor que el cátodo en voltaje. Como el ánodo está conectado a VI a través de las resistencias y el cátodo está directamente al polo negativo, entonces va a conducir si VI es positivo. Entonces el diodo conduce si VI es positivo. Cuando conduce, se comporta como cortocircuito. Entonces analizamos las dos situaciones. Si VI es positivo, el diodo conduce, por lo tanto, aparece como un cortocircuito. Eso, ¿sí? Y el circuito se ha convertido en un circuito serie, ¿no? VI en serie con R1 y con R2. ¿No? Esto se cierra por acá. Entonces están en serie una fuente de voltaje y dos resistencias. Como lo que nos interesa es el voltaje de salida, ese viene a ser el voltaje en R2. En una asociación en serie, como la que tenemos, fuente de voltaje y dos resistencias, el voltaje total, el de la fuente, se distribuye entre las resistencias, ¿sí? Una parte de VI cae en R1, la otra parte en R2. El que se lleva la mayor parte es la resistencia mayor. O sea, es proporcional al valor de las resistencias. En análisis de circuitos ya se estudió eso y se vio que ese voltaje, o sea, lo que viene a ser VO, está dado por R2 sobre R1 más R2 de VI. ¿Sí? Cuanto mayor sea R2 respecto a R1, más grande va a ser VO. Pero no puede ser mayor que VI porque esta fracción es menor que 1, ¿no? La fracción, no importa cuántos sean R1 y R2, siempre va a ser menor que 1 porque el denominador es mayor que el numerador.
¿De acuerdo? Bien. Entonces, la otra situación, si VI es menor que 0, haría que el diodo no conduzca y por lo tanto aparece como circuito abierto. Esto está abierto, no circula corriente, por lo tanto, el voltaje de salida sin importar el valor de R1 ni R2, el voltaje de salida es VI, ¿sí? Porque como no hay corriente, el voltaje en R1 es 0 y por lo tanto VO es igual a VI. Y ahora nos toca trazar eso. Y podemos juntar los dos resultados y decir que VO está dado por VI si VI es menor que 0. Y es igual a R2 sobre R1 más R2 de VI si VI es mayor que 0. ¿Cierto? ¿Cómo se dibuja esto? Para el, no, la traza dividida en dos partes. Una trama va a la izquierda, es decir, cuando VI es menor que 0, y la otra está a la derecha del origen, ¿sí? La trama de la izquierda, VO igual a VI, ya sabemos que es una recta inclinada, ángulo de 45 grados, pasa por el origen, así como es. ¿De acuerdo? La otra, o sea, para el lado derecho, cuando VI es mayor que 0, sigue siendo una recta, pero ahora la pendiente ya no es 1, ¿sí? Porque la pendiente es lo que está aquí delante de VI. En el primer caso era 1 porque no hay nada escrito. En el segundo caso es R2 sobre R1 más R2, pero ya hemos visto que eso siempre es menor que 1. ¿Sí? No importa cuántos sean R1 y R2, es menor que 1. Entonces tenemos una pendiente menor que 1. Cambia la inclinación, va a depender de valores de R1 y R2, pero es menor que 1. Entonces se quiebra de esa manera. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si pongo una sinusoide en la entrada? Una sinusoide no se nota muy bien. Mejor se ve con una onda triangular. Así como esa. Aquí se refleja idéntica. Cambia aquí por la inclinación más achatadita. Entonces va a aparecer más o menos así.
respecto a este eje. ¿Sí? Más chiquitita, más reducida en el semiciclo positivo y más grande en el negativo. No más grande, ¿no? Sino idéntica. En cambio, en el otro, en el circuito 6, recorta, ¿sí? O sea, hay un recorte en el lado positivo cuando supera BA y en el negativo cuando supera menos BB. Entonces sale una sinusoide truncada. Si es grande, lo que va a salir más o menos será algo así. ¿Cierto? Es decir, que si era más grande, esta partecita se recorta.